Hoy en Virtus conocerás la vida de San Alejandro de Alejandría, un ejemplo de fe, humildad y amor a Dios. Descubre su historia y el mensaje espiritual que aún inspira a millones. En el vibrante crisol de Alejandría, ciudad de faros y sabidurías, donde el Nilo besaba el Mediterráneo, floreció un espíritu indomable. Alejandro. Era el siglo IV, una era convulsa donde la fe cristiana, tras siglos de persecución sangrienta, comenzaba a respirar en libertad, aunque nuevos desafíos, más sutiles y pérfidos, se gestaban en su interior. Alejandro, desde su juventud, mostró una piedad profunda y una mente lúcida, dedicada al estudio de las Sagradas Escrituras y a la contemplación de los misterios divinos. Su vida era un faro de virtud, un ejemplo de caridad y celo apostólico, lo que le granjeó el respeto y la admiración de clérigos y fieles por igual. No tardó en ascender en el escalafón eclesiástico, siempre sirviendo con humildad, pero con la firmeza de quien conoce la roca sobre la que edifica. Los vientos del destino lo empujaban hacia una misión mayor, hacia un horizonte donde la Iglesia necesitaría más que nunca pastores valientes. ¿Qué pruebas le aguardarían a este noble siervo de Dios? El clamor del pueblo y del clero, guiados por la providencia, elevó a Alejandro a la sede patriarcal de Alejandría, una de las más prestigiosas y antiguas del orbe cristiano. Era el año 313 d.C., y la púrpura del mártir ya no teñía las calles, pero la paz traída por Constantino no significaba el fin de las batallas. De hecho, apenas se había sentado en su cátedra cuando una sombra empezó a alargarse desde el seno mismo de la iglesia. Un presbítero de Libia llamado Arrio, hombre de apariencia austera y elocuencia seductora, comenzó a sembrar una doctrina ajena a la fe recibida de los apóstoles. Arrio, con lógica fría y argumentos aparentemente razonables, negaba la plena divinidad de Jesucristo, afirmando que el Hijo no era coeterno con el Padre, sino una criatura, aunque la más excelsa de todas. Era un veneno dulce que prometía aclarar misterios, pero que, en realidad, mutilaba el corazón mismo del Evangelio. La voz de Arrio resonaba en pasillos y plazas, cautivando mentes y sembrando la confusión. Alejandro, con la sabiduría que Dios le había concedido, percibió el peligro inminente. ¿Podría la Iglesia resistir este asalto desde dentro? La herejía arriana, como un fuego subterráneo, se extendía con rapidez alarmante. Los argumentos de Arrio, presentados con astucia, parecían a muchos una solución lógica a la dificultad de conciliar la unidad de Dios con la divinidad de Cristo. Pero para Alejandro, cada palabra de Arrio era una astilla clavada en el cuerpo místico de Cristo. Con la paciencia de un padre y la firmeza de un pastor, Alejandro convocó a Arrio y a sus seguidores, buscando el diálogo, la exposición de la verdad. Explicó una y otra vez la fe trinitaria, la consustancialidad del Hijo con el Padre, el misterio inefable de un Dios en tres personas, una doctrina guardada desde los tiempos apostólicos. Desplegó las Escrituras, las enseñanzas de los padres, su propia razón iluminada por la gracia, intentando disipar las tinieblas de la incredulidad. Pero Arrio, obstinado en su intelecto, se negaba a ceder. Sus ojos, antes compañeros de estudio, ahora eran espejos de un error que se negaba a ser corregido. Alejandro comprendió entonces que la batalla no sería de palabras persuasivas, sino de una defensa inflexible de la verdad revelada. ¿Cómo sofocaría esta creciente llama de discordia? Ante la inquebrantable obstinación de Arrio y la proliferación de su error, San Alejandro no dudó. Convocó un sínodo en Alejandría, reuniendo a más de 100 obispos de Egipto y Libia, un concilio local de gran peso y autoridad. Fue un encuentro de proporciones bíblicas, donde la fe de la Iglesia primitiva se puso a prueba. Allí, Arrio defendió audazmente sus postulados, argumentando que si el Hijo había sido engendrado,
debía haber habido un tiempo en que no era. Pero Alejandro, con la fuerza de un león protector de su rebaño, se levantó. Su voz, que antaño hablaba con dulzura, ahora resonaba con la autoridad de Pedro. Deshizo punto por punto las falacias arrianas, proclamando con ardor la divinidad eterna de Cristo, la coeternidad del Hijo con el Padre, su misma sustancia divina. Era el Verbo encarnado, no una criatura. La asamblea, conmovida por la elocuencia y la verdad de Alejandro, pronunció su veredicto. Arrio y sus seguidores fueron condenados y excomulgados. La ortodoxia había triunfado en Alejandría, pero una victoria local no extinguía un fuego que ya buscaba otros pastos. ¿Estaría esta decisión en Alejandría en peligro de ser ignorada por el resto del mundo cristiano? Lejos de apagarse, la chispa arriana prendió en otras regiones, alentada por obispos que no habían estado presentes en el Sínodo de Alejandría o que veían en la doctrina de Arrio una forma de simplificar los misterios. El conflicto se hizo tan grande que llegó a oídos del emperador Constantino, quien, deseando la paz y unidad del imperio, escribió a Alejandro y a Arrio pidiéndoles que zanjaran sus diferencias por tratarse, según él, de cuestiones menores de interpretación. El emperador, aunque piadoso, no comprendía la profundidad teológica y la esencialidad de la doctrina en juego. Alejandro sintió el peso de la soledad y la incomprensión. Recibía presiones imperiales y de otros obispos influyentes que, por temor o por adhesión al arrianismo, le urgían a la reconciliación sin verdadera penitencia. Su corazón, sin embargo, permaneció inquebrantable. Sabía que la fe no era materia de compromiso político. No podía traicionar la verdad revelada por complacer a príncipes o a falsos pastores. La iglesia entera pendía de un hilo. ¿Cómo podría un solo hombre, aunque fuera patriarca, resistir la marea de un imperio y una herejía extendida? La situación escaló hasta que el emperador Constantino, aconsejado por sus obispos más sabios, decidió convocar un concilio universal, el primero en la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea, en el año 305. Allí, en un magno encuentro de obispos venidos de todos los rincones del mundo conocido, Alejandro, ya anciano y quizás debilitado por la lucha, se presentó como un faro de la fe. No fue solo. Consigo llevaba a un joven y brillante diácono, Atanasio, quien sería su sucesor y el futuro e incansable defensor de la ortodoxia. En Nicea, los debates fueron encendidos. Arrio expuso nuevamente su tesis, pero Alejandro, con la autoridad de su sede y la fuerza de su testimonio, volvió a refutarlo con vehemencia. Sus argumentos, claros y arraigados en la tradición apostólica, guiaron al concilio hacia la verdad. Fue allí donde, bajo su liderazgo moral y teológico, se formuló el Credo Niceno, una declaración de fe que proclamaba a Jesucristo como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. La alegría llenó los corazones de los fieles, pero la victoria en Nicea, aunque gloriosa, ¿garantizaría la paz duradera para la Iglesia de Cristo? El Concilio de Nicea fue un triunfo rotundo para San Alejandro y para la fe ortodoxa. A su regreso a Alejandría, el anciano patriarca fue recibido con honores como un héroe de la fe. Sus últimos días fueron dedicados a consolidar la victoria de Nicea, a instruir a su clero y a preparar a su digno sucesor, Atanasio, para las batallas futuras, pues sabía que la herejía, aunque condenada, no cesaría de buscar resquicios. La persecución de los arrianos no terminó con Nicea. Por el contrario, se recrudecería contra los defensores del credo, y Atanasio sería su blanco principal. Pero Alejandro había plantado una semilla de verdad tan profunda que resistiría todas las tormentas. Pocos meses después del concilio, San Alejandro de Alejandría entregó su alma a Dios, en paz, y con la certeza de haber cumplido su misión. Su legado no es solo el credo niceno, sino la valiente lección de que la verdad no se negocia.
que la fe de los apóstoles es un tesoro que debe ser defendido a cualquier costo. Así, la Iglesia lo honra como un baluarte contra la herejía, un pastor vigilante que, con sabiduría y coraje, salvaguardó el corazón mismo de la fe cristiana, iluminando para siempre el camino de la verdadera divinidad de Cristo. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.